conectados. Veo cómo va creciendo en los distintos países en este horario, ¿no? Sí, y les queda muy cómodo, ¿verdad? Para nosotros es de día, pero para ustedes es de noche, ¿verdad? Para Europa, la mayoría. Claro, las 9 de la noche aproximadamente. Veo que Portugal viene con fuerza también, ¿eh? Ojo que hay varios de Portugal ahí conectados, así que felicidades también a todos. Así es. Hoy les cuento que tenemos a una invitada especial. La verdad es que creo que tienen que ya mismo llamar a todas las personas a que se conecten, porque aquellos resultados que generaron tanto impacto, ¿no? Cuando hicimos la presentación en el evento en Ciudad de México, que fue apenas una muestra de resultados en sangre holográfica. Ahora vamos a entender un poquito más de qué se trata, porque tenemos a la persona que nos colaboró con estos resultados, quien es experta en estos temas, quien ha estudiado de la mano de los mejores, porque son los hijos de quien ha descubierto este método. Entonces, bueno, qué mejor que conocerlos de primera mano y de la experiencia de una persona que se ha dedicado a estudiar puntualmente estos temas. Estoy hablando de la doctora Daniela Provenzano. Ella es originaria de Argentina, pero está viviendo en España, cerca de Barcelona, y nos va a compartir un poco más de su experiencia, de sus conocimientos acerca de, porque no solo hace estudios sobre la sangre, ¿no? En sangre holográfica, sino que ella es ginecóloga integrativa y tiene una gran experiencia en el campo energético. Entonces, vamos a presentarla, que ella nos comparta desde su currículum, sus formaciones, a la perspectiva que tiene sobre la importancia del abordaje en el campo energético y cómo vemos, ¿no?, la transformación en la materia, en la sangre, cuando aplicamos frecuencias resonantes como las que aporta nuestro accesorio. Así que, bienvenida Dani, si estás por acá. No sé si sos Carpe Diem o... A ver si me escribe un ¿Cómo mensajito. está registrada como Carpe Diem? A ver, ¿puedes activar tu audio Carpe Diem? A ver si es... A ver si me dicen. Acá la... Está como Daniela. A Daniela, acá está. Acá me escriben. Daniela, acá está. Hay una sola, así que es ella. Daniela. A ver. ¿Como Daniela solo? Daniela sola, María. A ver, Daniela, ¿puedes activar tu audio? Hola. Ahora Hola, sí. Ahora sí. Ahí estaba. ¿Qué tal? Buenas Ahora noches. Buenas noches aquí, buenas tardes, buenos días. Gracias por este espacio y por este tiempo. Gracias de verdad. No, por favor, Dani, mira, los agradecidos somos todos nosotros, porque ahora te lo digo públicamente. La verdad es que esos videos, esos resultados fueron tan alucinantes que creo que nos han dejado a todos, ¿no?, como muy movilizados. Entonces queremos un poco más. Y bueno, por este espacio, por tu tiempo, porque además no solo que es de noche en España, sino que Dani está siempre muy ocupada. Así que la verdad es que es un privilegio para nosotros tenerte en el Zoom y que nos traigas tus aportes, que son realmente grandiosos. Así que me gustaría que compartas, Dani, primero para que te conozcan un poquito más, tu trayectoria, ¿no?, tu experiencia. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar. Yo empezaría por segundo año de la carrera de medicina, Romy, en Argentina, porque la carrera de medicina la hice allá, ¿no? Cuando estudiamos fisiología, ¿no? Y veíamos que, bueno, que la célula había potenciales de descarga y había energía, pero ATP, pero a mí me dio siempre, me quedó dando vueltas algo, ¿no? Como decir, pero acá hay algo que me está faltando, que no me están contando. Siempre me quedó esa sensación, ¿no? Bueno, sabes cómo es la carrera, ¿no? Que te va llevando, que una materia, que la otra, que la especialidad.
pero siempre me quedó ese rum rum, ¿no? De lo que hay detrás de un síntoma y de lo que hay detrás de la producción de energía de una célula, ¿no? Entonces, bueno, me fui allanando el camino y empecé formándome como experta en liberación de la memoria celular, Cellular Memory Release, CMR por sus siglas en inglés, que tiene que ver mucho con la gestión emocional, es educación emocional, y cómo las emociones nos impactan en el cuerpo, ¿no? Pero sin quedarme conforme con eso y sin terminar de esto, cerrarme a mí, empecé a seguir investigando, a ver cómo las emociones nos afectan en el cuerpo. Y de esa manera llegué a lo que es la bioenergética, ¿no? Que es lo que está por detrás y por debajo de esa bioquímica que genera nuestras emociones, que es la biofísica. Y cuando entro a estudiar biofísica, empiezo a ver la célula y a ver al ser humano desde un punto de vista, de una mirada electromagnética, bioelectromagnética. Entonces empiezo a entender lo que son los campos, lo que son los ritmos en el cuerpo, los ritmos anidados dentro de ritmos, que todo está perfectamente sincronizado. Y por estar tan sincronizados, esto nos hace coherentes, y al ser coherentes nos hace resonantes. Y empecé a entender qué es lo que estaba por detrás de todo esto, que era entonces la biofísica, la física que está previo a la bioquímica y en la dinámica de campos que rige la materia. Y bueno, y ese camino de la biofísica me llevó a estudiar física cuántica aplicada a la biología. Entonces todo esto te lleva a la espiritualidad, porque al final cuando vas con la física cuántica te encontrás con la espiritualidad. Y cuando estudias a los grandes físicos cuánticos te das cuenta que todos tenían un gran meditador y espiritual al costado, como fue Einstein, como fue Bohr, con el mismo Krishnamurti. Es decir, cada uno tenía su contraparte, veían en la física lo que los otros veían en la espiritualidad, y al final era todo lo mismo. Entonces para mí fue un cambio rotundo en mi visión del ser humano y en mi visión de la medicina, tanto a nivel personal como a nivel profesional, por supuesto, porque esto ya deja de ser médico y pasar a ser un ser humano y una persona que aplica simplemente, que utiliza la medicina como un medio para poder llegar al campo de esa persona. Yo ya no hablo de cuerpo, hablo de campo. Múltiples campos en realidad, cuyo mayor campo es el del corazón, el cardíaco. Entonces, bueno, aprendiendo y siguiendo esta línea, conozco a los hermanos Bigelsen, que son quienes difunden el trabajo de su padre, el doctor Bigelsen, que fue el primero que empezó a descubrir y a documentar los casos de sanación y de constatación de sanación a través del microscopio de campo oscuro, que cuando yo lo vi por primera vez, o sea, como te pasó a ti, o sea, alucinás, porque decís, claro, los médicos siempre vimos la sangre fijada, la sangre seca, muerta y coloreada, y esto es verlo en vivo y en directo, y es muy... es potente por lo que estás viendo, por la realidad que estás viendo, y además porque te das cuenta que es todo fractal y holográfico, tal cual nuestras células y nuestros sistemas. Somos un sistema abierto, permeable, que recibe información del cosmos y la conecta a la Tierra y viceversa. Y esto es un fractal de lo que vemos en la sangre. Vemos un universo en la sangre, como vos decías en la charla que diste, que lo describiste también así, es que ves una galaxia, ves un universo, porque podés comparar tranquilamente los glóbulos rojos con los glóbulos blancos, las plaquetas, ver esas lucecitas que no se saben bien todavía qué son, porque nadie las ha podido capturar y decir, bueno, son proteicas, son biofotones. Parece que esta es la unidad básica de vida, no es la célula como nos enseñaron en la facultad, Romy. O sea, la unidad básica de vida es tu ki, tu chi, tu prana, eso que está ahí, que lo estás viendo, cómo se mueve, como si tiene voluntad propia, se mueven como vigilantes, están ahí atentos y de hecho cumplen una función muy importante. Pero claro, esto va en contra de lo que es la medicina alopática y la que nos enseñaron. Esto tiene que ver con la teoría del terreno,
con la teoría del estancamiento de la circulación de energía y de las frecuencias en el cuerpo. Entonces estas lucecitas empiezan a reaccionar ante ese estancamiento, y por la teoría del pleomorfismo, ellos se basan en la teoría del pleomorfismo de Lamarck, de Béchamp, por lo cual estos simbiontes se van adaptando. Ellos dicen que aumentan de valencia. Para que sea una explicación sencilla, la valencia más alta sería una célula cancerígena. La valencia más baja sería un hongo. Pasan de hongos, se van adaptando, si el terreno no se desestanca pasan a parásitos, y si no se desestancan pasan a bacterias, y si no se desestanca el terreno, pues pasan a una célula cancerosa. Todo esto conforme se altera el pH. Te voy a ir frenando. Sí, porque yo soy muy verborrágica. No, para bajar estos conceptos a tierra, para quienes están escuchando por primera vez toda esta información, que es un montón, ¿no? Realmente. Y más que, bueno, no todos son especialistas en áreas de salud ni nada por el estilo, así que, ¿qué queremos decir con esto? Yo te voy a ir haciendo unas preguntas que cualquier persona se haría, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad, a través de estas partículas, ¿no?, según el campo, según el entorno, de generar cualquier situación y a la vez de transformarla en cualquier momento dado. Es decir, de repente puedo crear un hongo, por ejemplo, un parásito, y de repente, de acuerdo a las condiciones de ese campo, esos simbiontes se pueden desordenar, desorganizar y reordenar, transformar un cáncer. Sí, totalmente, sí. De hecho, ellos se basan, como te digo, en las teorías del pleomorfismo, se llama esto. Por eso, porque son pleomorfos. Entonces, ellos, de hecho, el doctor Bigelsen lo que hacía era mirar la sangre con el microscopio. Veía las alteraciones, porque las alteraciones nosotros nos guiamos por los glóbulos rojos, por la forma, la cantidad, si están apilados, si no, que es lo que tú mostrabas cuando diste la charla, que se vea muy claro. Si eso significa falta de oxigenación, todos los glóbulos rojos uno arriba de otro, se llama rouleau. Yo voy a compartir la pantalla mientras, perfecto. Así nos contás un poquito sobre qué se puede ver en esta sangre fresca, claro, ¿no? Claro. Ahí está el videito, sí. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ¿qué podés observar? ¿Qué podés ver? Ahí este es el videito, también es cortito, pero se ve los glóbulos, eso que se ve, esa masa roja, en realidad son todos glóbulos rojos apilados, uno arriba del otro, eso se llama rouleau, y si ven el espacio libre entre esa masa roja, que es como un apelotonamiento rojo, el espacio libre vendría a ser lo que sería el plasma, y donde casi no hay simbiontes, que son esas lucecitas que se mueven como si tuviesen vida propia. Ahí está, ahí se ve cortito, pero se aprecia. Y en la otra imagen lo que ven es la misma persona, en las mismas condiciones, solo que estaba utilizando la tarjeta hacía 3 días, y ahí ya ven los glóbulos rojos que ya no están apelotonados, que circulan, que se mueven, que están redonditos. Eso significa que ha aumentado su oxigenación, que su membrana está perfectamente cargada, entonces se repelen entre sí y no se amontonan, no se apelotonan, y las lucecitas que se mueven ahí son los simbiontes. De hecho, esa es una actividad un poquito aumentada de simbiontes, lo que diríamos que están como yendo a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Ahí están probablemente encargándose de algo del cuerpo del ser humano, de la persona. ¿Se entiende? Perfecto. Básicamente podemos mirar esto, glóbulos rojos, plaquetas. Vamos a conocer un poquito más, por ejemplo, en este caso en particular, porque acá estamos viendo una imagen en sangre fresca, o sea, un video en vivo, en tiempo real, a través del microscopio de campo oscuro, de 2 muestras de la misma persona, que el accesorio no se puso a la muestra, sino que se le puso a la persona. Se va la sangre de la persona y se la ve en el microscopio, fresca la sangre. Ahora, estamos viendo que en una diferencia de 3 días hay una actividad realmente
Sí, incluso yo la vi antes, pero puse al tercer día porque era muy significativo ya y como para que se pudiera ver bien, ¿no? Pero yo ya la veía antes. Ya a las 48 horas ya se ve, tal vez un poco antes también, pero puse el del tercer día porque ya era muy, muy significativo y se podía ver bien la diferencia, sobre todo ilustrativo, ¿no? Para que las personas pudieran ver. ¿A las 48 horas es la primera muestra que tomás en este caso o hay muestras previas en donde podemos tener identificado, por ejemplo, si hay cambios antes de las 48 horas? Sí, yo fui tomando día por día, de hecho. Sí. Y se ven cambios, no te digo inmediatos, pero sí a las 24 horas ya empieza a haber cambios. Y a las 48 más, y a esto es a las 72 horas, que ahí sí se ve bien. Sin cambio de otras condiciones, ¿eh? O sea, no hubo ningún otro cambio. Ningún otro factor. Ningún hábito distinto, nada que se haya creado, solo el accesorio en este caso. Sí, o sea, que condice también con el resto de los resultados que venimos viendo, tanto en células como en investigativo, en laboratorio. A más tiempo de exposición del accesorio al campo, mayores resultados. Sí, porque justamente lo que logramos es mayor coherencia. Así como una enzima es un catalizador, es decir, acelera una reacción química, este dispositivo cataliza, es decir, acelera la respuesta de nuestro biocampo. Y ahí en la sangre se ven los resultados. Y es una manera muy gráfica de poder ver la salud interna de la persona, porque eso repercute en la circulación, repercute en la oxigenación, en la nutrición, en la eliminación de desechos, en mejoramiento del sistema inmune. Es decir, esto es como la base de todo. Claro. Ahora, vamos a trasladarlo a la clínica. Esta persona, ¿qué manifestaciones tenía, por ejemplo, antes de usar el accesorio, como vemos en la imagen? Sobre todo un poco de agotamiento, cansancio, pero claro, esto también fue mejorando, que coincide en la clínica con la visión del microscopio. Perfecto. Es decir, que la falta de oxigenación que se veía en esta imagen traía, lógicamente, cansancio, ¿no? Menos vitalidad. Persona, exactamente. Vemos las repercusiones, tanto clínicas como microscópicas, que coinciden. Ahora, ¿cuánto tiempo hacía? ¿Vos tuviste oportunidad de chequear muestras anteriores de esta persona? Sí. ¿Durante cuánto tiempo permanecían así como en el campo? Yo hacía fácil, que le estaba tomando estas muestras, fácil 2 años o año y medio, sobre todo desde que empezó aquí el 5G. Sí. Ahí lo empecé a notar muchísimo. El ruló, esta falta de oxigenación, porque al final todas estas radiaciones electromagnéticas no nativas lo que hacen es quitarnos, son electrones, nos quitan electrones, que son de lo que nos valemos nosotros para tener un potencial de membrana determinado y una función adecuada de todos los sistemas redox y demás. Entonces todo esto nos quita electrones, las luces azules, la falta de adecuación de buenos ritmos circadianos, sobre todo las radiaciones electromagnéticas, ni hablar los tóxicos del aire, del agua, de la comida, pero sobre todo las radiaciones electromagnéticas. Entonces, yo lo venía notando hacía años. Bien. Bueno, gran punto porque muchas personas consultan si, en este caso, el accesorio podría protegernos frente a radiaciones como las antenas 5G, que es una problemática mundial, ¿no? Sí. Y algunos hacen mediciones con estos aparatos que los llaman contadores Geiger, pero en realidad no dejan de ser, ¿no? Y claro, y los resultados a veces no son los que esperaban porque no ven diferencias cuando interponen, digamos, un accesorio entre el contador y una antena, por ejemplo. Claro. Ahora, el punto más importante, y que acá lo podemos ver a nivel biológico, ¿no? A nivel biofísico, es
la diferencia en este campo electromagnético, cómo se mueven, en este caso, los simbiontes, que son la manifestación, como también por ejemplo, en pruebas de estrés oxidativo, como baja el estrés oxidativo. Totalmente. Totalmente. La reacción lo que hace es generar estrés oxidativo constante. Claro, totalmente, porque te quita electrones. Sí, totalmente, sí, es así. Entonces un reflejo. Sí, probablemente es así, sí, seguramente. Claro que sí. Bien. Dani, yo sé que nosotros quedamos en media hora porque Dani está como siempre. Sí, no, pero un poquito más, sí. No, me extiendo, no te preocupes. Un poquito más puedo porque igual empezamos más tarde. Sí, pero la verdad es que estos temas son sumamente interesantes porque, bueno, estos simbiontes justamente han traído como una gran revolución. Si querés compartirnos algo más sobre la sangre holográfica, porque no solo se puede hacer estas imágenes, sino que hay algo, había mucho más, ¿no? En esto. Totalmente. Bueno, nosotros también miramos los glóbulos blancos, las plaquetas. Depende del tamaño de las plaquetas, podemos definir si hay alguna afectación aguda o crónica. Se pueden ver emociones, aunque ustedes no los crean, se pueden ver emociones plasmadas en la sangre, como también se pueden ver imágenes de órganos. Esto es difícil de entender, ¿no? Lo que pasa es que voy a tratar de explicarme. Tiene que ver con la física cuántica, ¿no? Y cómo funcionamos en realidad. Nosotros somos un conjunto de ritmos y de campos. Tenemos infinidad de campos porque cada molécula de nuestro cuerpo, cada átomo tiene su propio campo, su propia vibración, vamos a llamarle así. Digamos, tenemos que tener en cuenta no solo la función de materia de las células, sino también su función de onda. Y las ondas y las partículas, pueden comportarse como materia o como onda. Entonces, en esa función de onda que emite cada molécula, porque vibra continuamente, de hecho nosotros emitimos, lo que pasa es que no lo escuchamos ni lo vemos, pero emitimos fonones, que son ondas mecánicas de sonido, y emitimos fotones, que son ondas de luz, fotón, ¿sí? Lo que pasa es que no los vemos. Hay personas que sí los pueden ver, que ven el aura, que ven nuestro campo electromagnético. No todas, pero también se puede desarrollar esta visión. Estas ondas están en continuo movimiento y cada órgano también tiene su propio ritmo, porque está formado de determinada cantidad de células, y el cerebro también tiene su propio ritmo, el corazón tiene su propio ritmo, y todos al final van a su propio ritmo, como una jazz band, que cada uno va a la suya, pero todos siguen un fin común y un ritmo principal, que es el de sostener nuestra vida. Por eso se adaptan a las necesidades y por eso somos tan flexibles y respondemos al toque, a lo que se necesite, en el momento en que se lo necesita, con esa inteligencia que al final ocupa toda la economía del cuerpo. Entonces, cuando todos esos ritmos están acordes y en resonancia y en coherencia, es decir, en orden, no todos a la vez, no, esto no es todos a la vez, esto es cada uno a su bola, digamos, pero con un fin común. Esa es la coherencia de la que hablo. Por eso somos resonantes, porque podemos ser coherentes. Entonces, cuando todo eso va a su ritmo, bien en orden, en coherencia, en la sangre holográfica no se suelen ver hologramas. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una imagen 3D de una imagen 2D. Es decir, ahí lo tenemos, perfecto, Romy. Esto es un ejemplo que los Beatles siempre lo traen a colación porque es muy fuerte. Era una persona que iba a ser operada de una patología que no tenía nada que ver con lo que ellos veían en la sangre. Y el problema estaba en la cadera, o sea, veían un fémur ahí. Entonces, ellos siempre tratan con osteopatía, trataron de acomodar el terreno y la parte estructural, que es el que sostiene la energía, y después vuelven a mirar la sangre y van viendo si aparece el holograma otra vez. Si seguía apareciendo, tenían que ajustar ellos su terapia y ver qué pasaba. Y volvían a mirar, así hasta que ese holograma empezaba a desvanecerse.
esa imagen en 3D empezaba a desvanecerse. Eso significaba que ese problema estaba resolviéndose. De hecho, yo lo he visto hologramas disolviéndose en el tiempo. ¿Qué función cumplen sobre el holograma puntualmente los simbiontes? Porque hay algunas personas que en el chat todavía preguntan qué significan los simbiontes, qué son, digamos. Los simbiontes no se sabe bien qué origen tienen, si son proteicos, si son fotónicos, es que no se los puede estudiar porque no se los puede capturar. Hasta ahora no se ha logrado capturarlo para estudiarlos. Entonces no se sabe el origen. Sí, hay patrones que, digamos, demuestran que estos simbiontes regulan mucho lo que es el campo biomagnético de la persona, nuestro biofile, nuestro campo bioenergético. Cuando estos simbiontes tienen una actividad que se puede catalogar o que se puede estratificar de uno, que sería como la foto que vimos de la sangre, la primera, que estaba toda la sangre apelotonada, que no había casi, no se veían, no se movían, a 4. Lo que sería normal es un nivel de actividad, un 2 tirando a 3. Mucha actividad, un 4 significa que el cuerpo está luchando contra algo, o para algo en realidad, porque nada es en contra, sino que siempre es a favor, el cuerpo siempre busca un equilibrio. Entonces, esa es la función de los simbiontes. Los hologramas son otra cuestión que tiene que ver con estos ritmos que yo digo que tenemos en el cuerpo, que cuando hay una disonancia, es decir, cuando no estamos en resonancia, cuando hay una disonancia en ese órgano, porque ese órgano porque está cargado de tóxicos, porque sufrió un traumatismo, porque hay una emoción asociada a ese órgano, empieza a vibrar en otra frecuencia que no es la que le corresponde, hay una disonancia, entonces se crea el patrón de interferencia que forma el holograma. El patrón de interferencia vendría a ser varias ondas que chocan y permite formar una imagen. Entonces esa es la imagen que se puede ver después reflejada en la sangre. Perfecto. ¿Sí? Y que por ahí, sí. No, hasta el momento nosotros no hemos tenido una muestra de qué sucede en la evolución de un holograma con la exposición del accesorio, ¿no? No, sí. No he tenido oportunidad de documentarlo, pero se puede hacer. Los ojos, por ejemplo, ¿se forman como los hologramas o no? No, se ven directamente. Se ven directamente. Se verían hongos, se verían parásitos, se ven directamente. Los hologramas son de partes del cuerpo, por los cuales el cuerpo está llamando la atención. Eso es lo que está en disonancia en este momento y es lo que hay que ir a solucionar. Perfecto. Por más que el síntoma esté en otro lugar. Bien. ¿Y lo que son las emociones, por ejemplo, cómo se manifiestan en la sangre? Sí. Las emociones se manifiestan muchas veces como plastrones, digamos, como, para explicarlo con palabras sencillas, como una pasta rodeada de un halo muy, 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 muy brillante. Eso es una emoción estancada, que cuando uno empieza a trabajar sobre eso, va viendo después cómo eso se va diluyendo, se va abriendo, se va desgranando, ¿sí? Esas son las... Incluso puede haber emociones asociadas a órganos. A veces se ve una emoción en forma de un círculo esférico medio irregular, muy, muy, muy brillante, pegado a un intestino, por ejemplo. Bueno, mira, acá en esta imagen a la izquierda, sí, estoy mostrando un video de otra persona que también nos facilitó, un terapeuta de España también, que nos facilitó estas muestras en donde, bueno,